Instituto Tecnológico de Toluca presenta la segunda ley de la termodinámica, ingeniería electromecánica. En este video primero estudiaremos las limitaciones de la primera ley. Aunque es valiosa para calcular conversiones de energía, la primera ley no puede decirnos si ciertas conversiones de energía pueden ocurrir. Para determinar esto necesitamos un segundo principio independiente, la segunda ley de la termodinámica, que es el tema principal de este video. La segunda ley muestra que algunos procesos producen cambios en un sistema y en su entorno que pueden deshacerse completamente. Es decir, tanto el sistema como el entorno pueden ser devueltos a sus estados iniciales. Otros procesos provocan cambios tales que el sistema y su entorno no pueden ser nunca devueltos a sus estados iniciales. Esos procesos se conocen como reversibles e irreversibles respectivamente. Los ingenieros se interesan en saber si los procesos son reversibles o irreversibles, porque para dispositivos que producen trabajo como motores y turbinas, los procesos reversibles producen más trabajo que los irreversibles. A su vez, los dispositivos que requieren de trabajo como compresores, bombas y refrigeradores necesitan menos trabajo de energía cuando se utilizan procesos reversibles en vez de irreversibles. Limitaciones de la primera ley. ¿Por qué necesitamos una segunda ley? La primera ley es una herramienta valiosa y versátil, sin embargo, hay fenómenos de conversión de energía que no pueden explicarse utilizando únicamente la primera ley. La primera ley expresa la relación entre trabajo y calor y nos permite definir a la energía almacenada. Como ejemplo, la experiencia nos demuestra que por lo menos un tipo de conversión deseable de energía, calor a trabajo, no puede realizarse completamente a sí mismo. Ciertos procesos que no violarán en forma alguna la primera ley no pueden ocurrir. La segunda ley nos permite determinar el grado en que puede realizarse una conversión de energía y si la conversión de energía. Mucha experiencia, incluyendo diversos experimentos deliberados, han conducido a la segunda ley de la termodinámica. Esta ley ha sido postulada de muchas formas distintas y algunas de ellas en un principio no parecen tener relación alguna entre sí. Sin embargo, si una de las formulaciones de la segunda ley se acepta como postulado, las demás formulaciones pueden demostrarse a partir de este punto inicial. Sin embargo, ninguna de las formulaciones puede derivarse de ninguna otra ley de la naturaleza. Dos conocidas formulaciones de la segunda ley de la termodinámica son el postulado de Clausius y el postulado de Kelvin-Planck. Clausius de la segunda ley. El postulado de Clausius puede anunciarse de la forma siguiente: es imposible que un dispositivo funcione de forma tal que no produzca un efecto distinto a la transferencia de calor de un cuerpo a otra a una temperatura más elevada. Este enunciado requiere de cuidadosa investigación. Nos dice que sea imposible transferir calor de un cuerpo de temperatura menor a un cuerpo de temperatura mayor. En realidad, esto es exactamente lo que hace un refrigerador. Sin embargo, un refrigerador no puede operar a menos que reciba una energía de entrada, generalmente en la forma de trabajo. Esta energía de entrada desde el entorno constituye un efecto distinto a la transferencia de calor del cuerpo de temperatura baja al cuerpo de temperatura alta. El postulado de Clausius a veces se formula como: el calor no puede por sí mismo pasar de un cuerpo frío a un caliente. En las palabras de Planck, como Clausius lo señaló repetida y expresamente, este principio nos dice únicamente que el calor no fluye de manera directa de un cuerpo frío a uno caliente, sino que en forma expresa afirma que de ninguna manera y por ningún proceso puede transportarse calor de un cuerpo frío a uno caliente sin producir otros cambios. Kelvin-Planck de la segunda ley. Un postulado de la segunda ley que se refiere a la forma más directa a máquinas de calor o máquinas térmicas es el postulado de Kelvin-Planck, que dice: es imposible que un dispositivo funcione en un ciclo y produzca trabajo al intercambiar calor únicamente con cuerpos a una sola temperatura fija. Una versión común del postulado de Kelvin-Planck es imposible que un dispositivo funcione en un ciclo que en entrada absorba calor de un solo reservorio y produzca una cantidad equivalente de trabajo. El término reservorio se refiere a un reservorio de energía
que se define como un cuerpo o sistema que puede absorber o liberar una cantidad finita de energía sin que haya cambio apreciable en su temperatura. Las formulaciones de Clausius y de Kelvin Planck de la segunda ley son totalmente equivalentes. Esta equivalencia puede mostrarse verificando que si se viola una de las formulaciones resulta en violación de la otra. Violación del postulado de Clausius y violación del postulado de Kelvin Planck. Haciendo referencia a la figura, el dispositivo marcado como violación del postulado de Clausius hace que la transferencia de calor QH del reservorio de energía TL, que está a temperatura más alta que TH sin causar ningún otro efecto. Según el postulado de Clausius, este dispositivo es imposible. A continuación mostraremos que si fuera posible también violaría el postulado de Kelvin Planck. Sea una máquina de calor que opere con una entrada de calor QH, el reservorio ATH y con cantidad de calor QL liberado al reservorio TL. La experiencia muestra que las máquinas de calor reales pueden operar de esta forma. La aplicación de la primera ley muestra que la cantidad de calor liberado QL es igual a QH menos el trabajo, donde W es el trabajo de salida de la máquina de calor, puesto que la cantidad de calor liberada a TH por violación del postulado de Clausius es igual a la que absorbe de la misma temperatura por la máquina de calor. La operación de estos dos dispositivos abarcados por la línea punteada en la figura no produce un cambio alguno en el reservorio ATH. De hecho, podría eliminarse el reservorio, haciendo que el dispositivo que viola el postulado de Clausius transfiera calor directamente a la máquina de calor. De este modo, si el sistema compuesto de los dos dispositivos operan un ciclo, absorbe una cantidad neta de calor QH menos QL de un reservorio ATL, producen un trabajo y no producen ningún otro efecto. Esta es una violación al postulado de Kelvin Planck. Vamos a la segunda ley. Veremos que la segunda ley nos proporciona medios para determinar las máximas eficiencias posibles de máquinas de calor, determinar los máximos coeficientes de rendimiento u operación de refrigeradores, determinar si cualquier proceso particular concebible es posible o no, predecir en qué dirección procederá una reacción química o cualquier otro proceso. También podemos definir una escala de temperatura que sea independiente de las propiedades físicas. También podemos establecer correlaciones de propiedades físicas. A continuación veremos los procesos reversibles e irreversibles generalmente. Un proceso es reversible si después de que ocurre tanto el sistema como el entorno pueden por cualquier medio posible regresar a sus estados originales. Cualquier otro proceso se conoce como irreversible. Los procesos reversibles son importantes porque proporcionan el trabajo máximo para dispositivos que producen trabajo y el trabajo mínimo de entrada a dispositivos que absorben trabajo para operar. Para estos dispositivos y muchos otros, los procesos reversibles son normas de comparación. Para determinar si un proceso es reversible, es necesario aplicar la segunda ley. Mediante razonamientos deductivos, puede demostrarse que los procesos que involucran una mezcla, la deformación inelástica de una sustancia y ciertos otros efectos son también irreversibles. Utilizamos esta información para concluir que un proceso reversible no debe involucrar fricción, transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, expansión libre, mezclado, deformación inelástica. Muchos otros efectos, tales como un flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia, son también irreversibles, pero no los describimos aquí. En otros casos, la prueba de reversibilidad involucra la aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Ahora identificaremos algunas características que son comunes a todos los procesos reversibles. Considérese en primer lugar un sistema compuesto de un gas atrapado en un cilindro equipado con un pistón sin fricción y hermético al gas. Supongamos que el cilindro y el pistón están hechos de un material que es aislante de calor perfecto. Si se empuja lentamente el pistón hacia el cilindro, la presión y la temperatura del gas se incrementan uniformemente en todo el gas.
Una disminución muy pequeña en la fuerza externa del pistón permitirá que el gas se expanda, y si la expansión es muy lenta, la presión disminuirá uniformemente en todo el sistema. Para cada posición del pistón, la presión durante la expansión es la misma que durante la compresión. En consecuencia, el trabajo realizado por el gas durante la expansión es igual al trabajo realizado sobre el gas durante la compresión. Cuando el gas llega a su volumen inicial, el trabajo neto es cero. Además, no hay transferencia de calor y por consiguiente el entorno así como el sistema son devueltos a su estado inicial. En consecuencia, el proceso adiabático sin fricción y sumamente lento es reversible. Concluimos que la segunda ley de la termodinámica nos dice: esta ley de la física expresa que la cantidad de entropía, magnitud que mide la parte de la energía. Que la segunda ley de la termodinámica es un principio de profundas consecuencias, cuya naturaleza se ha postulado de diversas formas. Para los ingenieros, con frecuencia es sumamente valiosa una de estas dos formulaciones, como por ejemplo el postulado de Clausius, que nos dijo: es imposible que algún dispositivo opere de forma tal que no produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo a otro a una temperatura más alta, o como el postulado de Kelvin-Planck, es imposible que un dispositivo funcione en un ciclo y produzca trabajo tanto que intercambie calor únicamente con cuerpos a una temperatura fija. Estas dos formulaciones de la segunda ley y muchas otras más son enteramente equivalentes y en sus consecuencias. Si se toma cualquiera de estas como punto inicial, pueden deducirse